14 de mayo, 3:15 de la madrugada. En un búnker de alta seguridad, 3 técnicos de aviación se preparan para analizar algo que, en teoría, no debería existir. Frente a ellos hay una caja negra. Fue recuperada de un avión que desapareció hace décadas. Un avión que, según todos los registros oficiales, nunca volvió a aparecer. Y sin embargo, hace apenas unas horas, aterrizó. Sin daños visibles, sin señales de impacto, el fuselaje intacto, como si el tiempo no hubiera pasado. Pero hay un detalle que ninguno de los técnicos puede explicar. La superficie del avión está fría, anormalmente fría, no como metal expuesto al aire nocturno, sino como si hubiera estado fuera de este entorno durante demasiado tiempo. Sonido de un clic metálico. Una cinta comienza a girar lentamente. Durante unos segundos, nadie dice nada. Solo se escucha el arrastre constante de la cinta y una interferencia débil, irregular, como si la señal estuviera atravesando algo antes de llegar. Entonces aparece el audio. Una voz masculina, estable, pero con un fondo extraño, como si el aire mismo vibrara. Torre, aquí, vuelo 914. No tenemos contacto visual con la pista. La transmisión se corta por un instante. Vuelve con estática. El cielo no se ve normal. La luz no cambia. No hay referencia. Es como si todo estuviera detenido. Luego hay una pausa larga, demasiado larga. Luego otra voz entra en la grabación, más baja, más tensa. Capitán, los instrumentos no coinciden con nada. La altitud cambia sola y el radar... Luego se escucha un ruido, una interferencia. El radar no muestra el océano. Silencio. 3 segundos completos donde no hay absolutamente nada. Y entonces el audio se distorsiona por completo, como si algo hubiera pasado demasiado cerca del micrófono. Un sonido agudo, metálico, breve. Y la grabación se corta. Los técnicos no reaccionan de inmediato, no porque no entiendan lo que escucharon, sino porque hay algo más, algo que no forma parte de las voces. Al analizar la frecuencia de fondo, descubren un patrón constante, un pulso, rítmico, preciso, un latido, pero no coincide con ningún sistema del avión. No es mecánico y lo más importante es que ese pulso se mantiene estable durante toda la grabación, como si algo o alguien hubiera estado ahí todo el tiempo. 2 de julio de 1955. El vuelo 914 despega desde Nueva York con destino a Miami. 57 pasajeros a bordo, tripulación completa, condiciones climáticas normales. No hay reportes de fallos técnicos, no hay señales de tormenta. Durante las primeras horas, todo transcurre dentro de lo esperado. La comunicación con la torre es estable. Los registros indican conversaciones rutinarias, altitud, velocidad, ajustes de ruta y luego nada. La señal desaparece. No hay llamada de emergencia, no hay descenso registrado, no hay rastro en el radar. El avión simplemente deja de existir en los sistemas. Las búsquedas comienzan esa misma noche. Se revisa la ruta completa sobre el Atlántico. Se despliegan equipos marítimos, se analizan corrientes, posibles impactos, desviaciones. No se encuentra absolutamente nada. Ni restos, ni combustible, ni señales. Con el paso de los meses el caso se enfría y con los años se archiva. Vuelo 914, desaparecido en vuelo, sin explicación. 21 de mayo de 1992, aeropuerto de Caracas, turno nocturno. El tráfico es bajo, las condiciones son estables. En una de las pantallas del radar aparece un punto. No entra por ninguna ruta registrada, no responde a ningún código de identificación. Al principio se asume que es un error, una interferencia, pero el punto no desaparece, se mantiene.
avanzando lentamente hacia el espacio aéreo del aeropuerto. Los controladores intentan contacto. No hay respuesta inmediata, solo estática. Y luego, una transmisión. Débil, intermitente. Torre, ¿me reciben? La voz suena antigua, no por la calidad, sino por la forma de hablar, por el ritmo, como si no perteneciera a esa época. Se le pide identificación, pero hay una pausa, demasiado larga para un piloto entrenado. Vuelo 914 en aproximación a Miami. En la sala de control alguien revisa los registros. Ese número no debería estar activo. No en 1992, no en ningún sistema vigente. Mientras tanto, el punto en el radar ya está demasiado cerca. Algunos controladores se acercan a la ventana y entonces lo ven. Un avión de hélices, sin marcas visibles modernas, sin iluminación estándar. Se mueve de forma estable, pero hay algo extraño en su velocidad, como si no estuviera completamente sincronizado con el entorno. Se autoriza el aterrizaje, no por protocolo, sino porque en ese punto dejarlo en el aire sería más peligroso. El avión desciende, toca pista, rueda unos metros y se detiene. Durante unos segundos nadie se mueve, no hay comunicación desde la cabina, no se abren las puertas, nada. Solo el sonido lejano de los motores bajando de intensidad. Los equipos de tierra reciben la orden de acercarse, pero antes de que puedan llegar, los motores vuelven a activarse, sin aviso, sin comunicación. El avión comienza a moverse otra vez, entonces acelera y despega. En cuestión de segundos, desaparece entre las nubes. El radar intenta seguirlo, pero la señal se pierde casi de inmediato, como si nunca hubiera estado ahí. Minutos después, en la pista, encuentran un objeto, pequeño, oscuro, aún frío al tacto. En la caja negra no hay registro de impacto, no hay marcas de desprendimiento violento, solo está ahí, como si hubiera sido dejada. Después del análisis inicial, la caja negra fue retirada del laboratorio. No hubo anuncio oficial, no hubo informe público. El caso no volvió a mencionarse, pero dentro del búnker las cosas no terminaron esa madrugada. Hora después de la primera reproducción, uno de los técnicos pidió revisar el audio otra vez. No por protocolo, por insistencia. Decía que había algo en la grabación, algo que no había escuchado antes. Volvieron a colocar la cinta. Mismo sonido, misma interferencia, mismas voces. Pero esta vez notaron una diferencia. El pulso, ese latido constante de la frecuencia de fondo, ya no era uniforme. Había cambiado. Ahora tenía variaciones, como si estuviera respondiendo a algo o a alguien. Decidieron aislar la pista, eliminar las voces, reducir el ruido, dejar solo ese sonido. El resultado no fue un latido, no exactamente, era más bien un patrón, intervalos irregulares, demasiados precisos para ser aleatorios. Uno de los técnicos comenzó a marcar los tiempos, segundo por segundo, silencio por silencio, y entonces lo notó. El patrón coincidía con algo, no con un sistema, no con una máquina, sino con coordenadas. Esa misma noche, sin autorización, ingresaron los datos en un sistema externo. Las coordenadas apuntaban a un punto en el Atlántico, exactamente en la zona donde el vuelo 914 desapareció en el año 1955. Pero eso no fue lo inquietante. Lo inquietante fue la segunda capa del patrón, porque no era una sola ubicación, eran varias, y todas estaban separadas por intervalos de tiempo, años, décadas. El técnico que hizo el cálculo final dejó una nota escrita a mano. Nunca se digitalizó, nunca se archivó oficialmente, solo existe como una copia filtrada. En esa nota hay una frase: no es una grabación, es un registro.
A la mañana siguiente, la caja negra ya no estaba. Nadie en el búnker supo decir quién la retiró. No hubo firmas, no hubo cámaras activas en ese momento. Solo desapareció, igual que el avión. Días después, uno de los técnicos dejó de presentarse a trabajar. No respondió llamadas, no volvió a su casa. Semanas más tarde, otro renunció, sin explicación. El tercero fue el único que habló, no en público, no oficialmente, pero alcanzó a decir algo antes de desaparecer de todos los registros laborales. Dijo que el sonido no venía del pasado, ni del avión, ni de la tripulación, venía de otra parte. Desde entonces no ha habido más reportes del vuelo 914. Ningún radar ha vuelto a detectarlo, ningún sistema lo ha registrado, pero hay algo que no aparece en los informes, algo que no se menciona en ninguna versión oficial. En algunas grabaciones recientes del tráfico aéreo se ha detectado una interferencia, muy breve, fácil de ignorar, un pulso rítmico, constante, el mismo patrón. Si alguna vez escuchas una transmisión distorsionada, si el audio parece cortarse por segundos, si sientes que hay un ritmo detrás del ruido, no ajustes el volumen, no intentes limpiar la señal, porque puede que no sea una interferencia, puede que sea una coordenada y puede que ya esté marcando tu ubicación. Si te ha gustado este creepypasta, dale me gusta, compártelo y suscríbete si no lo has hecho, porque voy a seguir subiendo muchos creepypastas. Adiós.